gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermashizados a un video de semana. Así es, hoy doy por inaugurados los 240,000 videos acerca del New Wave. No se crean, ¿eh? Bueno, tal vez unos cuantos, porque déjenme decirles que hay mucho de lo cual hablar, compartir y hay mucho a lo cual reaccionar. Sí, no he visto nada, absolutamente nada de las 3 canciones nuevas que nos regaló Dimash en este festival, pero me han contado mis amigas Dears que ha sido una cosa bárbara, brutal. O sea, Dimash ha dado un paso más allá para impresionar no solamente a las Dears, sino a todo el mundo. Literalmente el mundo está colapsando con estas 3 canciones que de verdad dicen que es una cosa inigualable. Ahora sí que, Ailed, ¿cuándo vas a dar las reacciones? Soon. Hemos aprendido muy bien de nuestro querido Dimash, ¿verdad? Hoy les voy a estar haciendo una rápida cronología acerca del New Wave 2021 y el paso de nuestro querido príncipe kazajo en él, que ha sido maravillosa. Aparte de esas 3 canciones nuevas, también por primera vez forma parte del jurado. Recordemos que Dimash ya ha asistido varias veces, varios años al New Wave. Exactamente su primera vez fue en el 2018, en donde colapsó a la audiencia con esta maravillosa canción que es Sinful Passion, como bien la recordarán, un básico en el mundo Dear, en el mundo Dimash. El New Wave, como bien saben y ya les he comentado en algún video, es este concurso internacional para jóvenes intérpretes que de verdad ha agarrado una importancia bastante grande. Se ha posicionado de manera fuerte no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Este concurso fue fundado precisamente por el maestro Igor Krutoy junto a Raymond Spolz y tiempo después fue perfeccionado por la queridísima leyenda de la escena rusa, Alla Pugacheva. Pero bueno, con esta pequeña introducción vámonos rápido a estos maravillosos días, ¿verdad? Que empiezan justamente el 19 de agosto a las 2:30 de la mañana, ya saben, datos precisos, directos para ustedes, ¿verdad? Que es cuando Dimash llega al aeropuerto de Adler, en Sochi, en donde es calurosamente bien recibido por sus Dears, donde le dieron regalos, le dieron flores, claro, y donde la música no pudo faltar, porque también las Dears llevaron estos bellos instrumentos muy típicos de allá. Estamos viendo en ese video en donde Dimash se acerca para precisamente apreciar este gran detalle que tuvieron las Dears hacia él. Lo vemos muy guapo en un saco café, un lente, cubrebocas y un toque que nunca habíamos visto en él, o al menos yo no lo recuerdo, este sombrerito. Se le ve bien, sin embargo yo tengo que reconocer que tengo que irme acostumbrando a verlo con el sombrerito. No sé, me brinco un poco, ¿verdad? Pero yo no estoy diciendo que se le vea mal. Pero en fin, también llegó acompañado Dimash de Raushan. Así es, yo creo que es la primera vez que viajan juntos, solos, ¿verdad? Sin papá Kanat y sin mamá Svetlana. Me encantó de verdad ver a mi querida cuñadaza muy cerca de su hermano, dándole ahora sí que todo ese apoyo, ¿verdad? También por ahí hubo una mujer incógnita que todo el mundo decía, ¿quién es? ¿Quién es? Está muy cerca de Dimash. Relájense, mujeres, relájense, porque es Nelly Ann, su estilista, y fue la encargada, la mente creativa de cada uno de los atuendos que pudimos observar y apreciar en Dimash durante todo el New Wave. Es muy talentosa, es muy profesional, es muy guapa y aparte es muy simpática la mujer, pero relájense, nada más. Ese mismo día la sala de conciertos del Parque Olímpico abrió sus puertas para dar inicio a la apertura de este gran concurso en donde 11 participantes de 9 países diferentes dieron lo mejor de sí
para ganarse un lugar. También ese día fue el concierto de gala de apertura en donde nuestro querido Dimash deleitó al público con la canción de Your Love y además dio a conocer su primera canción nueva llamada Stranger. Les repito, no voy a ahondar mucho en eso porque después lo voy a hacer. Pero se veía muy guapo en esa como túnica negra con agujeta aquí amarrada, los lentes, o sea, sí, guapísimo, guapísimo. También en una entrevista Dimash dijo que le deseaba lo mejor a los participantes y que obviamente iba a apoyar mucho a sus compatriotas de Kazajistán, que en este caso fue este cuarteto increíble de chicos que se llama Meso, que son muy muy talentosos. Sin embargo, no por eso iban a obtener como privilegios, ¿no? Él iba a ser muy imparcial porque respeta de manera grande el lugar que le dieron como jurado. Por cierto, pudimos ver a Raushan siempre muy cerca de su hermano y me pareció muy muy bello porque él siempre trataba de integrarla. Les repito, eso también es para otro video, pero me gustó mucho ese detalle. Después, el 22 de agosto fue el primer día de competencia y vimos a Dimash en la alfombra roja con una camisa blanca con unos hilos largos, se veía también muy muy guapo y también lo pudimos ver muy dinámico en el momento de calificar y de escuchar a cada uno de los participantes. Después, ese día en la noche hubo una cena en donde también pudimos ver a Dimash al lado de Raushan en la misma mesa que Igor Krutoy y al parecer creo que en esa misma mesa estuvo Nelly Yan y también estuvo también la estilista Sandy, que también ya es muy muy conocida, ¿verdad? El segundo día de competencia fue el 23 de agosto y Dimash llegó a la alfombra roja muy guapo con un traje gris que me parece ser que eso lo pudimos ver en el Bazar Eslavo, si no me equivoco. Y bueno, él llegó acompañado con los niños de la academia de Igor Krutoy y cuando en una entrevista le preguntaron si había algo similar en Kazajistán respecto a este tipo de respaldo a los niños, él inmediatamente y de manera orgullosa respondió que sí, el Vakata Bala. Claro que sí, como bien les recuerdo, es una competencia vocal muy importante ya en Kazajistán. Ese día, antes de la competencia de los participantes, hubo un pequeño concierto por parte de todo el jurado, o sea, pasó cada uno de ellos. Y bueno, nuestro Dimash deleitó una vez más a la audiencia con la canción de I Miss You. También Dimash junto a los otros jurados felicitaron a Raymond Pauls, que les repito es uno de los cofundadores del New Wave, y juntos cantaron una de las composiciones más recordadas de él, que es la canción de Maestro. Después de eso, Dimash hizo un cambio rápido y efectivo de outfit y salió para sentarse al lado de toda la barra de jurados y empezar ahora sí la competencia, que por cierto el hombre se veía divino también, me encanta cómo se ve todo de negro, muy elegante. Después, el 24 de agosto, Dimash volvió a llegar a la alfombra roja en un traje completamente blanco y otra vez vemos el sombrerito como en el del aeropuerto. Y también llegó, ya saben, con sus inseparables lentes, ¿verdad? Pero también se le veía bastante guapo. Diferente a mi gusto, pero guapo. Y ese día, mientras los participantes de este concurso se preparaban para la última ronda, o sea, la ronda final, Dimash nos regaló su segunda canción nueva, que es la de Fly Away. Después de esto hizo otro cambio rápido y efectivo para salir a formar parte del jurado y empezar la competencia, que lo vimos muy guapo también con un saco verde, pero verde de mírame desde lejos, ¿verdad? Bastante chillante, pero se veía muy guapo también. Después llegó el último día de New Wave, en donde los participantes en la tardecita fueron a lo que es el New Wave Alley of Stars, en donde develaron la placa en forma de estrella con cada uno de sus nombres y el país de donde son. O sea, esto ya es como una tradición dentro del concurso para que quede inmortalizado que estuvieron presentes ahí. Y ya después, obviamente, en la noche, pues dio inicio a este último día en donde se iba a nombrar la lista de los ganadores del New Wave 2021. Y por última vez, Dimash arribó a la alfombra roja, sorprendentemente guapo, en este traje bastante curioso, bicolor, blanco con negro, pero muy muy elegante, acompañado de mi cuñada que no podía faltar, ¿verdad? De hecho, me gustó que fuera como su compañera de alfombra roja. Debería de salir más seguidito nuestra querida Raushan con Dimash, ¿eh? Sí, para que no lo cuide. No, pero la verdad es que se veían muy bien juntos.
Y en este día Dimash presentó su último y tercera canción nueva, que es Ave María se llama, y dicen que fue brutal. Pero en fin, esos son otros temas. Después se dio paso a la entrega de premios a los ganadores de este concurso, en donde el tercer lugar fue para Jorge González España, el segundo, que fue otorgado por Dimash, se lo dieron a Denitsa Karaslavova de Bulgaria, y el primer lugar, dado por Igor, fue Saro Gevorgian. No dudo que todos hayan sido sumamente talentosos. Felicidades por ellos. Y bueno, para cerrar este día, Dimash junto a otros artistas subieron al escenario para cantar Kodit Prasnidek, que es como que la fiesta se ha terminado, ¿verdad? Se ha cerrado un ciclo más. Esos fueron todos los días. Obviamente entre día y día hubo también momentos en donde Dimash pues hizo sus debidos ensayos, que por cierto estuvieron poniendo en las redes sociales que no pusieran ningún video de ensayos. Recuerden que a Dimash nunca le ha gustado que se expongan los momentos previos de sus presentaciones, porque a él le gusta que la gente vea su trabajo totalmente terminado y pulido. Pero eso también estuvo ahí en esos días del New Wave. Esto fue a muy grandes rasgos. Les reitero que les voy a estar después subiendo un video de los momentos más épicos, interesantes y lindos del New Wave, además de mis debidas reacciones. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la que sigue. So